Bueno, antes de comenzar con el tema que nos corresponde estudiar, vamos a ponernos de acuerdo en algunos símbolos que vamos a utilizar estando en secundaria. Para referirnos a la multiplicación vamos a utilizar este signo, un puntito, va a querer decir, por ejemplo, 3 por 2 o 5 por 7. Siempre un solo puntito va a indicar multiplicación. Sin embargo, para división vamos a utilizar dos puntitos. Por ejemplo, podría decir 8 dividido 2, 20 dividido 5. Entonces, nos ponemos de acuerdo primero con estos símbolos que van a ser los que vamos a utilizar a partir de ahora. Vamos a comenzar con el tema que nos corresponde estudiar, que se llama cálculos combinados. Bueno, ¿por qué van a ser combinados? Porque aquí van a aparecer mezcladas todas las operaciones posibles. En principio vamos a hacer operaciones que tengan sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Yo a continuación voy a escribir un cálculo y vamos a empezar a marcar algunas cuestiones que son importantes a la hora de resolver un cálculo combinado. Bueno, aquí tenemos un primer ejemplo donde vamos a tratar de resolver este cálculo. Observemos que es un cálculo combinado, tiene una división, tiene una suma, una multiplicación, una resta, otra división. Entonces estamos dentro de la situación de que hay un cálculo que involucra a todas las operaciones que conocemos hasta el momento. Antes de comenzar, lo que debemos hacer es separar en términos. Cuando separamos en términos, lo que buscamos es organizar nuestro cálculo para poder empezar a resolver como corresponde. Lo primero que vamos a decir es que para poder separar en términos vamos a utilizar los signos más y menos. Entonces, por ejemplo, comenzamos desde donde comienza nuestro ejercicio. Comenzamos y vamos haciendo un arquito hasta llegar si hay algún más o menos y ahí es donde frenamos. Entonces acá tenemos un primer término. Desde acá continuamos y vamos a frenar nuevamente solamente si hay un más o un menos. Entonces hago el segundo arquito y como acá vemos un signo menos, frenamos otra vez. Tenemos el segundo término. Y por último, arranco desde donde quedamos y voy a frenar en un más, en un menos, o en este caso, como no hay ningún más ni menos, vamos a llegar hasta el signo igual y ahí finalizamos. Entonces en este cálculo tenemos tres términos, primer término, segundo y tercero. ¿Qué tenemos que acordarnos entonces? Que los signos más y menos van a separar en términos. Otra cuestión que tenemos que mencionar para estar bien organizados es que vamos a dividir la hoja. Fíjense que yo al costado tracé una línea y puse como un subtítulo cálculos auxiliares. En este sector vamos a resolver las cuentas que necesitemos hacer. Por ejemplo, las sumas, alguna multiplicación, alguna división que no nos salgan mentalmente, las vamos a escribir en este sector para que quede todo más organizado y los resultados que obtenemos acá los vamos a llevar a este cálculo. Primero vamos a ponerle este ejemplo, va a ser el ejemplo A, así después hacemos un segundo ejemplo. Entonces en este sector voy a hacer los cálculos auxiliares del ejemplo A. Primer cuenta que tengo que hacer, 100 dividido 5. Acuérdense que estos dos puntitos indican división. Bueno, 100 dividido 5. 100 dividido 5. Obviamente que esto mentalmente podemos resolverlo. Esto nos dará 20 con resto 0. Entonces el resultado de la división fue 20. Bueno, ya finalizamos la división. Lo que vamos a hacer es volver al cálculo y escribir este resultado 20 debajo del cálculo que corresponda. En este caso 100 dividido 5 dijimos nos daba 20. Este más lo bajamos y ahora lo que tenemos que resolver es este segundo término. El segundo arquito nos propone resolver 8 por 3. Obviamente, sabiendo las tablas, 8 por 3 nos da 24. Traemos este 24 y lo escribimos debajo del cálculo que teníamos. Debajo de 8 por 3, 24. Y última cosa, colocamos el signo menos y ahora nos queda esta división, 28 dividido 2. Obviamente que como es la mitad, esto nos va a dar 14, resto 0. El resultado fue 14, vuelvo a mi cálculo, debajo de 28 dividido 2, escribo 14.
Cuando vemos que ya nuestro cálculo se transformó, fíjense que inicialmente tenía multiplicaciones y divisiones. En el segundo renglón ya fuimos resolviendo y sobrevivieron solamente las sumas y las restas. Ya estamos en condiciones de resolver todo esto. En la dirección y sentido que nosotros leemos de izquierda a derecha, vamos a comenzar desde 20. A 20 le vamos a sumar 24. Esto nos estaría dando 44. Y si le restamos 14, esto nos estaría dando 30. El que quiere resolver toda esta cuenta al costado en el sector de cálculos auxiliares puede escribir, acuérdense que teníamos que hacer 20 más 24. Resuelve esta suma, les da 44, que sería esta parte de acá, y nos faltaría restarle 14. Esto obviamente nos da 30. Fíjense que el resultado que nos dio es el mismo, nos dio 30. Entonces, el que puede hacer mentalmente, lo hace mentalmente, y el que necesita escribir la cuenta en la hoja, la anota en el sector de cálculos auxiliares. Entonces, ¿qué tenemos que acordarnos? En un cálculo combinado, separamos en términos en signos más y menos, y luego en el sector cálculos auxiliares dejamos bien organizadas las cuentas que vamos resolviendo. Acuérdense que en la medida que vamos resolviendo los cálculos, tenemos que escribir debajo de cada uno de los términos el resultado correspondiente. Y por último, así como hacemos para leer de izquierda a derecha, resolvemos el último cálculo que va a tener sumas y restas para llegar al resultado final. En este caso nos dio 30. Ahora vamos a ver un nuevo ejemplo. Vamos a trabajar de la misma manera, vamos a separar en términos en los signos más y menos y vamos a utilizar el rincón de cálculos auxiliares para volcar los cálculos necesarios que no podamos hacer mentalmente. Nuevamente tenemos un cálculo, acá pusimos cálculo B. Fíjense que tiene una multiplicación, resta, división, suma. Lo primero que vamos a hacer es separar en términos en los signos más y menos. Comenzamos desde aquí y frenamos solamente si vemos un más o un menos. Arrancamos, primer término, frenamos aquí que hay un menos, comenzamos nuevamente y llegamos hasta el más. Y por último, hasta el signo igual. Y ahí termina. Este cálculo da la casualidad que también tiene 3 términos. Bien, la primera cuenta que tenemos que hacer es 300 por 2. Si necesitamos, venimos al sector cálculos auxiliares, ponemos B, porque vamos a resolver los cálculos del ejemplo B. Tenemos que hacer 300 por 2. Mentalmente, obviamente, esto nos da 600. Volcamos este resultado debajo del cálculo correspondiente, es decir, escribimos 600. Menos. Ahora tenemos que hacer 150 dividido 15. 150 dividido 15. Obviamente que todos sabemos que 15 multiplicado por 10 nos da 150, por lo tanto el resto es 0. Es decir que esta división nos dio 10. Volvemos al cálculo, debajo de esto escribimos su resultado que es 10. Y por último, en el último término no hay ninguna cuenta para hacer, directamente dice más 2, lo bajamos tal cual está. Bien, segundo renglón tenemos solamente sumas y restas, vamos a resolver de izquierda a derecha como hicimos anteriormente, siempre en el sentido que leemos. 600 menos 10 nos da 590, 590 más 2 nos da 592 y ese sería el resultado final. Fíjense que nuevamente separamos en términos antes de comenzar, los cálculos auxiliares siempre al costado para tener un poco más organizado y no se mezcle todo. Y una vez que encontramos los resultados los vamos volcando en el sector que corresponda para finalmente resolver una suma y resta según corresponda.